Muy bien, pues hoy vamos con el día de reposo, el séptimo día, el Shabbat. Hablamos de reposo y me vais a escuchar decir reposo por costumbre, porque la Biblia que he leído toda la Biblia, la traducción, traducen Shabbat como reposo. Ahora vais a ver que en las diapositivas lo he traducido como cese y en la medida de lo posible lo voy cambiando a cese. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que hay otro verbo que no es Shabbat, hay otro verbo que es más propio traducirlo como reposo, como descanso. Shabbat, más de un sentido más primario, más puro, es cese, es cesar. Entonces, procuro en la medida de lo posible ir traduciendo siempre el verbo Shabbat como cesar y incorporarlo en mi lenguaje. Pero si escucháis día de reposo alguna vez, me va a salir, ¿eh? Me perdonáis, pero sí cambiamos, y tenemos que ir cambiando, porque a veces el día de reposo, cuando está asociado al día de descanso, eh, está asociado a el ocio, al dormir hasta bien tarde, y Shabbat no es eso, y Shabbat no es eso, ¿vale? Entonces, esa connotación que tiene para nosotros el descanso, el reposo, no es propia del término Shabbat, ni del sustantivo Shabbat, porque en hebreo tanto el sustantivo como el verbo en este caso coinciden, ¿vale? Pero no le es propio a ese día. De hecho, en Shabbat no es un día para vagos tampoco, ¿eh? Había muchas cosas que hacer, sobre todo los sacerdotes. Pero, bueno, eso en cuanto a terminología, ¿vale? Así que nos metemos en el séptimo día, el día del cese. Voy a ampliar la presentación para que le veáis Jonathan, adecuadamente. perdón, Pues comparto, sí, ¿estás grabando ya? estoy grabando. Sí, Vale. gracias. Como no lo ponen. Sí, 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 está grabando ya. Muy bien, perfecto. Pues voy a compartir. Ahora sí. Muy bien, listo. Ya tenemos aquí la presentación, estudio bíblico expositivo. Y vamos adelante con el día séptimo, un día que también tiene artículo. Recordemos que la mayoría de días en el capítulo 1 no van a tener artículo. Va a ser Yom Ejad, Yom Sheni, día 1, día segundo, día tercero, día cuarto, hasta que llegamos al sexto, el día sexto. Igual va a pasar con el día séptimo. Son los dos únicos días definidos. Bien, uno probablemente, bueno, Yom Ejad es particular también porque ya lo estuvimos viendo en su momento. Luego el resto de días, pues son importantes, lógicamente, es una secuencia, pero no son días con artículo, no son días definidos, pero cuando llegamos al sexto, cuando llegamos al séptimo, ahí aparece el artículo en el constructo de Yom más el día que sea, en el caso del sexto y luego el séptimo, que es el que tenemos hoy. Los versos que tenemos, como decía, son los versos del 1 al 3 del capítulo 2. Bien, pero seguimos en la semana de la creación. No cambiamos de capítulo, pero no de semana. Seguimos igual en la semana de la creación. Y dice así, leo en el 1, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército. Y acabó Elohim en el día séptimo su obra, la que hizo. Y cesó en el día séptimo de toda su obra, la que hizo. Y bendijo Elohim al día séptimo y lo santificó, porque en él cesó de toda su obra, la que creó Elohim para hacer. Bien, esto es una traducción, como siempre, lo más literal posible o lo más formal posible al texto masorético. Entonces, vamos a empezar recordando una idea que ya vimos en su momento, solo que hace ya mucho, y es el ejército de los cielos y la tierra, porque el texto va a decir: y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército. Behol Tzbaam es lo que tenemos aquí. Behol Tzbaam, recordar que por los colores podéis ubicar qué palabra hebrea corresponde a la traducción, ¿vale? Entonces, Tzbaam, su ejército. Y todo, pues aquí Behol, ¿vale? Básicamente, para que nos sigamos ubicando entre la traducción y el texto. Entonces,
La palabra tzbaam, que ya vimos que aquí traducimos como ejército, que es la palabra tzabá, la palabra que generalmente se traduce como ejército, pero ejército por lo ordenado del ejército, ¿vale? Por la estructura que tiene un ejército, con un sufijo pronominal, el sufijo su de ellos, ¿vale? De los cielos y de la tierra. Lo interesante de este punto y lo que quería recordar, que ya lo vimos en su momento, es que en la Septuaginta, esta palabra la tradujeron por cosmos, ¿sí? La tradujeron por cosmos, que era cuando hablábamos del cosmos y que era el cosmos. Bueno, el cosmos para nuestra mentalidad es el universo, ¿sí? Cuando hablamos del cosmos, básicamente es eso. Ahora, el cosmos, desde la consideración hebrea, es el orden, el ordenamiento que tienen los cielos y la tierra, ¿vale? O sea, que no sería tanto los cielos y la tierra en sí, como su orden, como su ejército, ¿vale? Pensar que cuando estábamos en Génesis 1, al inicio, verso 2, allí no hay orden, allí todo está desordenado, no está vacío, pero está desordenado. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios empieza un proceso de ordenar, de separar, de llamar, de nombrar, de crear, de hacer. Todo ese proceso es lo que en este verso se va a llamar ejército. Bien, entonces ya Dios había completado esa obra, es lo que nos está diciendo el texto, ¿eh? En la Vulgata, pues se tradujo por ornatus, ornamento. Pasa que ornamento tiene una vertiente casi más estética, ¿eh? Como si todo fuera mera decoración. Y ya lo hablamos, que dentro de la palabra tov estaría bueno en el sentido ético, en el sentido estético, pero sobre todo en el sentido de que está cumpliendo un propósito. Porque si no entendemos bueno desde esa acepción, claro, cuando tengamos el árbol del conocimiento del bien y del mal, diremos, hombre, pero este no es bueno. ¿Por qué? Porque trae muerte, ya, pero no es bueno en el sentido ético, en el sentido moral exclusivamente, sino también en cuanto al propósito. Tenía un propósito y era bueno porque lo cumplía. Ahora, veremos que no es bueno que el hombre es tesoro, ya hablaremos de ese texto. Bueno, no es bueno, ¿por qué? No es bueno porque no cumple el propósito. Bien, tenía un propósito y de la manera que estaba hecho en ese momento de la historia, no lo cumplía. Bien, entonces, bueno, básicamente la palabra tzbaam que traducimos por ejército, tenemos que pensar un ejército ordenado, un orden dentro de bueno, dentro de un grupo de personas, un grupo militar sería el ejército, lo mismo lo trasladamos a la creación. Bien, básicamente esta sería la idea principal de su ejército. Ahora, pregunta, ¿cuándo acabó Elohim su obra? ¿Por qué pregunto esto? Porque fíjate, en el texto masorético, que es el que tenemos aquí, dice, y acabó Elohim en el día séptimo, Bayom Shevi'i, Bayom Shevi'i es en el día séptimo, su obra. Entonces, claro, luego nos dice, también, y cesó en el día séptimo de toda su obra. Vemos aquí lo mismo. Bayom Shevi'i, para que veáis que Bayom Shevi'i aparece dos veces en el texto masorético. Día séptimo, día séptimo. Bien, entonces, según esto, Elohim acabó el día séptimo. Ahora, sorpresa, sorpresa. ¿Qué nos dice la Septuaginta? ¿Coincide o no coincide? Bueno, en Génesis 2.2, una traducción de la Septuaginta que está tomada de esta fuente, de la Biblia griega Septuaginta, del tomo, el Pentateuco, que es el primer tomo, es una colección de 4 tomos, donde lo que hay básicamente es una traducción al español de la Septuaginta, con algunas notas al pie, de la cual veremos también una a continuación. Dice en esta traducción, y completó Dios el día sexto las obras que había hecho y descansó el día séptimo de todas las obras que había hecho. Entonces, fijaros, en la Septuaginta, no exclusivamente en la Septuaginta, pero en la Septuaginta cambiaron, presumiblemente, al menos con respecto al texto masorético, en lugar de decir que Elohim acabó en el día séptimo, ellos dicen, mira, terminó el día sexto. ¿Y cuándo reposa el día séptimo?
¿Por qué este cambio? Bueno, en el mismo tomo, en el mismo texto, hay una nota al pie que dice lo siguiente. Comparto la nota. Dice: el día sexto es una lectura propia de Septuaginta, el Pentateuco samaritano, que es el Pentateuco que se usaba en Samaria, en el Reino del Norte, que presenta variantes textuales con respecto al texto masorético. Ya sabemos que había diferencias ideológicas y teológicas entre los samaritanos de parte del norte de Israel, con toda la mezcolanza que eso implicaba, y con el reino del sur, con Judá, cuya capital estaba en Jerusalén. Entonces, el Pentateuco samaritano, como no puede ser de otra manera, va a tener variantes. Esta es una de ellas. También la pesita o versión siríaca, que es una traducción al arameo. Entonces, el texto masorético lee día séptimo. No hay, en el texto hebreo no tenemos día sexto ahí. Ahora, ¿por qué esta variante? ¿Por qué este cambio? Bueno, lo que dice la nota es que puede interpretarse como corrección de la Septuaginta para salvaguardar el descanso del sábado en el día séptimo. Aquí, disculpadme, faltaría una D, que a veces el teclado ya me está fallando y la D es una tecla que me falla. Entonces, para salvaguardar el descanso del sábado en el día séptimo. ¿Bien? ¿Por qué? Fijaros, el texto que nos dice, vuelvo para atrás, que Elohim acabó en el día séptimo. Si acabó en el día séptimo, es que el séptimo estaba haciendo algo todavía. Entonces, si Dios aún hace algo en el día séptimo, aparentemente parece que no va a guardar Shabbat porque está haciendo algo. Bien, entonces lo que dicen, lo que se cree es que eso se cambió para decir: mira, Dios acabó en el día sexto, llegó el viernes, para decirlo así, con todo. Y ya el Shabbat descansó, no hizo nada en Shabbat. Ahora bien, ¿hay algún problema con que el texto masorético, algún problema real con que el texto masorético diga que Elohim acabó en el día séptimo? Yo creo que no. Yo creo que no tenemos ningún problema. ¿Por qué? Porque aunque Elohim cesó en el día séptimo, mejor dicho, por cuanto Elohim cesó en el día séptimo, vamos a ver que aún hay dos actos que él va a llevar a cabo en ese día. Hay dos cosas que él va a hacer en ese día. No las va a hacer el día sexto y para el séptimo no va a hacer nada. Y no solo eso, sino que esas dos acciones que él va a llevar a cabo, esos dos actos, nos van a ser un ejemplo y un referente para nosotros, para su pueblo, para guardar el día de manera también correcta. Entonces, vamos a ver qué dos actos llevó a cabo Elohim en el día séptimo. ¿Bien? Los dos actos de Elohim son los siguientes. El primero, bendecir. Bendecir, así como había bendecido a los seres del quinto día, así como había bendecido al Adán, y eso era parte del proceso creativo, eso era parte del ordenar. También tenemos una bendición de Dios en el día séptimo. La tenemos en ese día para ese día. ¿Y dónde lo leemos? Versículo 3. Dice: y bendijo Elohim al día séptimo. Este es el primer acto. Vaibarech Elohim et Yom Shevi. Esto es lo que leemos en el texto hebreo. Y vamos a ver el verbo, este verbo en azul, Vaibarech, que es y bendijo. ¿Bien? ¿Por qué uno dice sí, bendecir? Bueno, vamos a ver una nota ahora que amplía el concepto de bendecir y que vayamos pensando que lo que Dios bendice aquí es un día, un tiempo. Y eso es algo que desde mi consideración es extraordinario. Porque que bendiga a unas criaturas, bueno, entiendo, y las bendice con la fructificad, multiplicaos. Que bendiga al ser humano con una misma bendición, tiene un sentido. Pero aquí Dios no va a bendecir a una criatura. Dios no va a bendecir a un ser. Dios no va a bendecir algo que tiene nefesh. Dios va a bendecir un tiempo. Y eso también es muy significativo, es muy especial. Bien, entonces, ahora veremos las implicaciones de todo eso en la siguiente diapositiva. Pero aquí, ¿qué tenemos? Vaibarej. Bueno, Vaibarej, el verbo tal y como aparece en el texto masorético es un piel. Piel es la voz intensiva, generalmente. También puede ser una voz activa simple. Voz intensiva, que significa que la acción que se lleva a cabo con intensidad. Básicamente, para que entendamos.
Entonces, vayitol, tiempo perfecto, tercera masculino singular del verbo baraj. El verbo baraj significa, de manera general, bendecir, alabar, implica dar gracias, implica celebrar. Bien, todo esto lo tenemos en este verbo. Ahora, en el análisis de este verbo, que Luis Alonso Schockel presenta en su Diccionario Bíblico de Hebreo Español, dice lo siguiente: todo esto del verbo baraj. Dice, desear un bien a otro. Ahora piensa, no en otro, sino desear un bien al Shabbat, desear un bien al séptimo día, felicitarle por un bien, agradecerle un favor. Impresionante. O sea, Dios, quiero que nos vayamos metiendo en lo que dice, ¿eh? Dios agradeció un favor al día séptimo. ¿Qué favor le agradece Dios al día séptimo? Veremos por qué Dios bendice el día, lo dice el texto. ¿Por qué bendice ese día? ¿Por qué le agradece a ese día? O sea, Dios agradeciendo un día. Puede ser, para mí a veces digo, ¿cómo es posible que el creador de los cielos y de la tierra, el rey del universo, cómo él, siendo quien es, está dando gracias al día séptimo? ¿Cómo él está bendiciendo al día séptimo? Para mí no deja de ser complejo, pero es lo que nos está diciendo el texto. Es lo que nos está diciendo el texto. Entre hombres, bien, entre hombres. Va dando Luis Alonso Schockel aquí, lo que va haciendo es explicar un poquito en el texto bíblico cómo va apareciendo la palabra bendecir. Bueno, dice, uno felicita a otro por un bien conseguido. Éxito, suerte. Felicitar, dar el parabién, la enhorabuena, festejar. Le desea eso, bienes, felicidad, dicha, suerte, fortuna. Dios le está deseando esto al día séptimo. Tenemos desear el bien, hacer votos por. Dice, si ha recibido un favor de él, expresa su gratitud, le desea bienes. ¿Veis? La idea se va repitiendo, pero vale la pena para que vaya calando en nosotros. Le hace un obsequio, agradecer, corresponder, reconocer, bendecir, pedir a Dios por él. Y luego continúa la cita y dice, Dios al hombre. Cuando Dios bendice al hombre, lo que hace es bendice, dándole fecundidad, éxito, prosperidad, colmándolo de bendiciones, haciéndonos canal de bendición también. Por lo tanto, cuando Dios bendice al séptimo día, lo que tenemos, si lo entendemos no de Dios al hombre, sino de Dios al día, es que Dios le da fecundidad ese día, le da prosperidad ese día, lo colma de bendiciones y no solo eso, sino que lo hace canal de bendición. Dios, al bendecir al séptimo día, de alguna manera le otorga al día el poder ser también de bendición. Y ya veremos por qué es precioso lo que Dios está haciendo aquí. Sobre todo por las implicaciones que el acto divino de bendecir tiene para nosotros, para su pueblo, y sobre todo para el séptimo día. Para mí, ir entendiendo estas cosas hacen que el séptimo día se transforme, sea algo distinto y no solamente una lista de qué sí hago y qué no hago, ¿no? Nos da una dimensión, creo que más profunda que esos simples síes y simples noes, como si fuera lista de la compra de cara al día de reposo, ¿no? Tiene más profundidad, de cara al día del cese. Bueno, Shabbat es un día entonces bendecido por Elohim. Esto, el primer acto de Dios, que es bendecir a este día con todo lo que implica. El segundo acto, ¿cuál es? Santificar. No solo lo bendice, también santifica el día. Y ahí donde lo leemos, pues básicamente a continuación dice, y bendijo Elohim al día séptimo, y lo santificó, Baikadesh Oto, y santificó a él, es decir, santificó al día, santificó al séptimo día, Baikadesh. Este verbo, también lo vamos a ver, vuelve a ser un piel, vuelve a ser una acción, una voz intensiva, un vayictol, tercer masculino singular, del verbo kadash. Este verbo, el verbo kadash, que os sonará de kadosh, de santo, de santidad, ¿bien? Entonces significa consagrar, santificar, purificar, declarar sagrado. Básicamente aquí los sentidos no tienen más que lo que tal vez ya conocemos,
aunque sí a veces es importante entender que santificar es apartar, y cuando Dios lo hace, normalmente es apartarlo para un uso sagrado. Bien, básicamente, cuando Dios santifica algo, es que lo está apartando para un uso sagrado que tiene que ver con el servicio a Él y, de paso, claro, con el servicio al hombre, al ser humano. Pero, principalmente, cuando pensamos en el Mishkan, tabernáculo, la habitación de Dios entre su pueblo, todo estaba santificado, todo estaba consagrado a Él, ¿no? Las ofrendas tenían que también consagrarse a Dios. Entonces, era apartar de lo común, apartar, no hablamos tanto de lo, solamente de lo profano, obvio, pero sí incluso de lo común. Sale en una esfera que ya no es lo habitual. Entonces, Dios está santificando ese día, está apartando ese día de los otros 6, básicamente. Mira, esa sería una buena razón por la cual lo han puesto en el capítulo 2. Lo han apartado del resto de días, ¿eh? Bueno, entonces, lo que Dios hace es eso justamente con ese día. Lo aparta, lo separa, lo consagra, lo santifica para un uso sagrado, un uso especial. Por lo tanto, Shabbat es un día santificado por Elohim. Este es el segundo acto de Dios. Y aquí lo que tenemos es la idea que os he adelantado, la bendición del tiempo y su santificación. Tenemos no solamente un espacio sagrado, sino un tiempo sagrado. Un tiempo sagrado. Y esto es el séptimo día, el día del cese, Shabbat, Yom Shabbat. Este es el séptimo día. No hay otro día como el séptimo día. Así como no había ningún otro día como el día 1, Yom Ejat, tampoco hay ningún otro día como Yom Shabbat, como el día séptimo. ¿Bien? Entonces, ¿esto dónde lo vemos también? Que lo vemos de manera semanal, ¿eh? Ojo, y ahora iremos entrando en esa literalidad del texto de los 6 días y uno descansarás. Acuérdate del séptimo como periodos de 24 horas, no como milenios. Esto desde el punto de vista simbólico. Pero, no, perdón, esto desde el punto de vista literal, pero desde el punto de vista simbólico, cuando hacemos el traslado, también tenemos que entender que el séptimo milenio es un séptimo milenio bendecido y un séptimo milenio santificado. Entonces, vamos a verlo, séptimo día, séptimo milenio. Recordemos la línea de que un día es como 1000 años es como un día. Entonces, cada milenio se corresponde a un día de la creación. Es algo que hemos ido haciendo a lo largo de todo el capítulo. Cuando llegamos al séptimo día, al séptimo milenio, según la Biblia, lo que tenemos es que ese Shabbat que tenemos en la creación equivale y corresponde al reinado de 1000 años. Sí, aquí hablábamos la semana pasada que ya está creado el Adán, el varón y la varona, o el macho y la hembra en el Génesis 1. Entonces tenemos al rey y a la reina preparados para reinar sobre todos los imperios. ¿Y qué entra aquí? Pues ese reinado de 1000 años que tenemos en el libro de Revelación de Apocalipsis. Y este tiempo, este milenio, es un tiempo también bendecido por Dios y veremos también por qué con lo que nos dice en Génesis y santificado. Un tiempo, de hecho, este tiempo va a ser un tiempo único en toda la historia de la humanidad. Va a ser un tiempo único en toda la historia de la humanidad, donde va a haber el rey Mesías reinando con jueces que van a dictar justicia según la Torá, y allí tendremos y se vivirá en este reinado conforme a la palabra de Dios. Entonces tendremos justicia, habrá santidad, habrá pureza, habrá verdad, habrá amor, habrá todo lo que es Dios a través de su palabra. Cuando digo palabra, me refiero a palabra escrita a través de la Torá, en este caso, a través de su ley, a través de sus mandamientos, a través de sus estatutos, a través de sus juicios. Entonces, este milenio también es un milenio bendecido y santificado por Dios, apartado para un uso sagrado.
Bien, entonces es la santificación, la bendición y la santificación del tiempo en la historia de la humanidad. Ya no solo a pequeña escala, como va a decir el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, el día de reposo, el Shabbat, es una sombra de lo que ha de venir. Bueno, ¿qué ha de venir? Ha de venir un Shabbat más grande. Y ya no solo un Shabbat más grande, sino que después del séptimo día vamos a entrar ya ese día no va a tener más oscuridad. ¿Sí? Entonces entramos ya, ¿no?, a Jerusalén, se cierra el telón, créditos, y tenemos ya el reposo pleno, último y final, que es lo que Dios quería desde el inicio. Lo que Dios quería desde Génesis 1 es lo que vamos a tener en Apocalipsis 21-22. Así que bueno, ahí también a tenerlo en cuenta, esa séptima luz, ese séptimo día, recordemos que luz, día, mejor dicho, es el nombre que recibe la luz. Entonces, la séptima luz está bendita por Elohim y la santificó. La apartó para un uso santo. Un poco a modo de conclusión de lo que os acabo de compartir. Ahora, ¿por qué lo bendice y por qué lo santifica? ¿Por qué? Bueno, pues Elohim bendice y santifica el séptimo día porque en él, número 1, cesó. Nos lo dice Génesis 2:3. Entonces, llegamos al versículo 3, dice: Elohim bendijo al día séptimo, lo santificó, porque en él cesó de toda su obra. Entonces, este cese que ocurre en el séptimo día es lo que le da motivo a Dios para decir: te bendigo. Es como cuando, y permitidme el ejemplo, salvando las distancias que son muchas, pero es como cuando después de una semana de trabajo, de quehaceres, de actividades, de obras, de melajot, que vamos haciendo el domingo, el lunes, martes, llegamos al Shabbat y decimos: te bendigo, porque hoy puedo cesar, hoy puedo terminar, ya está todo hecho, la obra de los 6 días, y ahora puedo cesar. Y eso es un motivo para bendecir, ¿sí? Porque el cesar trae lógicamente aparejado descanso, trae paz, trae sosiego. Cuando uno puede realmente cesar en todo su ser, claro, eso es maravilloso. ¿Cómo no van a salir palabras de bendición, de agradecimiento por un favor recibido? Bueno, tú eres el que me hace parar, pues bendito seas tú que me haces parar. Y bendito sea Dios que nos ha dado ese día para poder hacer esto. Y vamos a ver que aunque pueda parecer muy extraño usar este lenguaje, el profeta Isaías nos va a dar un texto, Dios por boca del profeta, mejor dicho, nos va a decir unas palabras acerca de qué hacer con el Shabbat, que cuidado, que pocos elementos se utiliza ese vocabulario. Lo veremos en un momento. Bueno, primera razón entonces, porque Elohim bendice y santifica el séptimo día, porque en él cesó. Bien, esta es la primera razón. Por eso no veo problema en que el texto masorético diga que esto pasó en el séptimo día. Y en el séptimo día él lo bendiga, porque ahí para. Entonces dice: ok, ahora te bendigo. Bien, Dios no transgredió el Shabbat, no pasa nada. Tampoco desde el texto masorético. Bueno, segundo motivo por el que Elohim bendice y santifica el séptimo día. Dice: porque en él reposó. ¿Veis? Aquí sí voy a emplear la palabra reposar, la palabra descansar, y veremos desde qué perspectiva. Lo tenemos en Éxodo, capítulo 20, verso 11. Lo vamos a leer. Dice: este es el decálogo, las 10 palabras, los 10 mandamientos que Dios da en el Sinaí. Todo el pueblo de Israel oye. Entonces, parte del mandamiento tocante al día de reposo es este: porque en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra. Le acaba de decir al pueblo: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es decir, haz lo mismo que Dios hizo. Santifica el día. ¿Bien? Entonces, en 6 días, ¿por qué? Porque en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó. Y ahora vamos a ver cómo esta palabra que está aquí, este verbo, es distinto a Shabbat, en el día séptimo. Por eso bendijo Adonai el día del cese y lo santificó. Bien, si leemos aquí, bueno, aquellos que podáis leer en hebreo, vais a ver que no es Shabbat
sino que lo que tenemos, os lo pongo aquí un poquito más grande, es un verbo que es vayanaj. Aquí lo que tenemos, vayanaj. Vayanaj viene de un verbo que es nuaj. Y el verbo nuaj, bien, esto os lo anoto aquí, dices, pues no me dice nada nuaj. Bueno, como veis, no es Shabbat, ¿eh? Yo creo que aunque no sepamos hebreo, podemos ver claramente que Shabbat no aparece por ningún lado. Entonces, nuaj es un verbo que tiene relación con un nombre en la Biblia. ¿Qué nombre es? El nombre es Noaj. Y Noaj, en español, es Noé. ¿Por qué le pusieron Noé a Noé? ¿Por qué el papá de Noé le puso Noé? En Génesis 5, si leéis Génesis 5, cuando nace Noé, el papá dice, porque él nos consolará, traerá reposo, traerá alivio, traerá descanso de las obras de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo, o que Adonai maldijo. ¿Bien? Entonces, lo que está diciendo y por qué le pone Noé es para que él traiga reposo, traiga descanso de la maldición de Génesis 3, de la maldición del trabajo, de esa dimensión sufriente del trabajo que aparece a raíz de la llamada caída, de cuando el hombre come del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, ese reposo, ese descanso, es lo que hace Dios también en el séptimo día, según el Decálogo. No solo hizo Shabbat, que lo hizo, que cesó, sino que cesó y reposó. Tuvo de alguna manera ese alivio, ese consuelo del trabajo de los otros 6 días. ¿Sí? Esto es lo que nos está diciendo este texto. ¿Bien? Entonces, Dios cesó, primera razón, Génesis 2:3, Dios reposó, Éxodo 20:11, y luego Dios respiró. Dios respiró. Según la Biblia hebrea, Dios tiene nariz. Dios respiró. ¿Dónde vemos que respiró? Éxodo 31:11. No, perdón, 11 no, 17. Aquí, disculpadme, se me quedó el 11 del 20, es 17. 31:17. Entonces, en Éxodo 31:17 leemos, entre mí los hijos, está hablando del día de reposo, como no puede ser de otra manera, entre mí los hijos de Israel es la señal para siempre. ¿Por qué? Se va a utilizar otra vez el argumento de la creación, pero va a utilizar otro verbo más. Dice, porque en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, y en el día séptimo cesó. Ahí sí está utilizando Shabbat. Esto es lo que pone aquí. Shabbat. Entonces cesó, pero luego dice y respiró. Aquí tenemos Vainafash. Y Nafash ya os tiene que sonar. Sepáis o no sepáis hebreo, Nafash, que es lo que tenemos aquí. ¿A qué otra palabra se parece que nos dio guerra durante las clases? A Nefesh. Y Nefesh, ¿veis las letras que son las mismas? La Nun, la Pei, aquí la Pei y la Shin. Las tenemos aquí, la Nun, la Pei y la Shin. Entonces, Nafash es la acción que lleva a cabo un Nefesh. Un Nefesh es alguien que respira. Ya lo estuvimos hablando, no voy a profundizar ahí, solo es para unirlo con la acción que Dios llevó a cabo también en el día séptimo. Entonces, ¿por qué Dios bendice y santifica ese día? Porque Él ha podido cesar de la obra de la creación, porque eso le ha permitido reposar, tener descanso, ¿sí? En Noaj, como Noaj, Noé, y ha podido respirar. Esto es bello cuando vemos la creación del Adán en Génesis 2. Porque ¿qué hace Dios? ¿Y qué hace el hombre? Respira. Y por eso el hombre le viene también guardar el Shabbat.
porque en él puedes respirar. Los 6 días de la semana donde estamos ocupados con afanes, no respiramos. Y si respiramos, respiramos mal. Respiramos agitadamente. No hay esa respiración del que tiene paz. O suele faltar esa respiración del que tiene paz. Si no somos muy, muy conscientes o si no hay ninguna terapia de respiración por ahí, es muy difícil pensar en la respiración día a día. Pero Shabbat es un día para respirar. Y Dios respiró. Entonces nos da un modelo, nos da una pauta, nos da un ejemplo de 3 acciones también que nosotros podemos llevar a cabo en Shabbat. Podemos cesar de la hora de los otros 6 días. Ahora hablaremos de algo al respecto. Podemos reposar, es decir, tener consuelo, tener alivio del trabajo de nuestras manos a causa de la maldición. ¿Sí? Porque es un día en el que no trabajamos. O en el que al menos se busca y se procura. Hay hermanos y hermanas que conozco que no les queda otra que tener que trabajar ese día. ¿Sí? Y no porque estén haciendo un servicio a Dios y un servicio a los hombres, no les ha quedado de otra. Están trabajando en Shabbat. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que los hermanos que conozco sufren con eso, porque es un día que no pueden dedicar y apartar adecuadamente. Entonces, todos aquellos que podemos guardarlo, bendito sea el nombre de Dios, por eso es que podemos reposar de la maldición de Génesis 3. No tenemos que estar bajo la maldición ese día. Por eso podemos bendecirlo. Le decimos bien a ese día. ¿Por qué? Porque nos da también, gracias a Dios, reposo. ¿Sí? Y por último, el respiro del que ya he hablado y también mucho tiene que ver cómo respiramos, los ritmos de respiración, cómo afectan a la oxigenación, a las emociones. Muy interesante también todo ese tema, pero eso ya nos saldríamos nos vamos un poquito más lejos de la Torah. Así que estos 3 actos son los que Dios lleva. Ahora, ¿qué implica? Bueno, algo ya mencionado, pero hay varias implicaciones, hay más de una, más de 2, más de 3 implicaciones para el pueblo de Dios. Pero 2 básicas, 2 muy básicas en relación a esto. Son, la primera, seguir el ejemplo divino. Como he dicho, lo hemos visto, bueno, no lo hemos visto porque no he puesto los textos de Éxodo 28 al 11, solo os he puesto el 11. El 11 es el final, es la conclusión, pero en los versos 8 nos va a decir, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra y el séptimo cesarás tú, tu hijo, tu hija, y va a decir toda la lista de los que nosotros tenemos que descansar y dar descanso, o cesar y hacer que cesen otros también. Entonces, la base de eso, la base del mandamiento va a ser ¿por qué? Y hay 2 argumentos, uno que tiene que ver con la creación, que es el que aborda Éxodo 20, y uno que tiene que ver con la redención. Este lo tenéis en Deuteronomio. Deuteronomio, cuando se repite el Decálogo, en el capítulo 5, ahí va a aparecer el motivo de la redención, porque esclavo fuiste en Egipto y yo te he liberado. Entonces, ya que no somos esclavos de Egipto, ahora podemos guardar el Shabbat. Por eso digo que hay hermanos y hermanas que aún están esclavos de Egipto y de una manera muy literal, muy física, muy palpable y tangible. Entonces, el motivo por el cual guardamos Shabbat es porque Dios lo hizo. Dios lo hizo y nos dio el referente. Además, Dios nos dijo, mira, yo hice esto, entonces guárdalo porque yo lo hice. ¿Sí? Es sencillo. Seguir el ejemplo divino. Esta es la primera implicación que tiene para nosotros. Tenemos un modelo que es nuestro Padre Celestial. Y segundo, glorificar el día. Y esto, por eso os decía hace un momento, que a veces puede sonar extraño esto de bendecir al Shabbat, pero Isaías, o mejor dicho, Dios por boca del profeta Isaías, fíjate lo que nos va a decir. Los versos quiero que leáis cuando tengáis oportunidad, del 13 al 14. Pero me voy a centrar en la parte concreta de glorificar el día, porque es una parte que no solo he visto que no se suele tener en cuenta, sino que además algunas traducciones lo suavizan y no
parece que no diga lo que diga o que no tenga el peso que tiene. Algunas ponen, si venerares el día. Claro, venerar queda medio suave con respecto a glorificar, porque glorificar para determinada mentalidad religiosa, oye, solo se puede dar gloria a Dios. Bueno, mira qué dice Isaías, o Dios por boca del profeta. Isaías 58, versículo 13, la parte B del versículo en adelante, dice, y llamas al cese, Bekarata la Shabbat, al cese, Shabbat. Aquí tenemos el sustantivo. Y llamas al cese, delicia de la santidad de Adonai. Todo esto es lo que tenemos aquí. Onek Ligdosh Adonai. Y ahora dice, glorioso. Y llamas al cese glorioso, Mehubat. Y luego dice, y lo glorificas, Bejibató. Bejibató. Fijaros las tres letras. Esta la Kaf, la Bet y la Dalet. Las tenemos aquí. La Kaf, la Bet y la Dalet. Y en algunas traducciones bíblicas, este sí lo traducen como glorioso, pero esto lo suavizan y vierten, por ejemplo, venerares. Pero no nos está diciendo venerares, literalmente nos está diciendo y lo glorificas, y lo honras, y le das peso, porque en hebreo estas tres consonantes, por eso nadie se asuste al utilizar el término glorificar, estas tres consonantes, la kaf, la bet y la dalet, también se utilizan para un órgano del cuerpo humano que es el hígado. ¿Y por qué el hígado? Porque el hígado es el más pesado y la gloria tiene que ver con el peso de algo. Antiguamente no había monedas, había pesos y cuanto más pesaba algo, más valía. Entonces, el día de reposo es un día que pesa, es un día que Dios le ha dado peso y nos dice, mira, si llamas a este día delicia de la santidad de Adonai, si lo llamas glorioso y lo glorificas y le das peso, le das honra, más que hacer tus caminos, más que encontrar tu deseo, hablar palabra, dice, bueno, pues te pondré en las alturas, te deleitarás y viene toda la promesa de hacer esto. Es decir, tendrás reposo, tendrás Shabbat, ¿bien? Y un Shabbat que no terminará. No solamente el Shabbat de la semana, que luego llega el domingo y uno se deprime. Dice, ay, ya se pasó el Shabbat. Vamos a tener un Shabbat eterno. Pero primero está esto. Shabbat tras Shabbat, ser conscientes. Y esto es una implicación también para el pueblo de Dios. El hecho de que Dios haya bendecido y santificado un día, que es el séptimo día, también implica que nosotros como pueblo de Dios tenemos que glorificar ese día. Y esto es fuerte. Cuando lo miras desde el texto hebreo, bajo ciertos paradigmas de lo que es glorificar, dices, ostras, qué impactante. Pero es lo que tenemos aquí. Es lo que tenemos aquí. Como digo, no hay ningún día como el séptimo. Dios no santifica ningún otro día, no bendice ningún otro día. Para Dios este día tiene una importancia, eh, no diré única, diré única. Tiene una importancia única. ¿Sí? Entonces, esto, implicaciones. Bueno, tenemos ya la escalera. Con esto termino. La escalera de la creación para llegar al Shabbat. Pregunta examen. A todos, a copiar. Bueno, la escalera de la creación para llegar al Shabbat. Esto también lo hemos ido viendo de manera salpicada y aquí os lo quiero dar de corrido para que tengamos visualizado esa escalera. ¿Bien? Lo hemos ido mencionando a lo largo de las clases. Pero habíamos dicho, bueno, empiezo antes de mostraros la escalera. Empezamos Génesis 1 y la evolución del capítulo habíamos dicho que era del tohu vabohu, del desolado y vacío, sin vida, sin luz, en oscuridad, bajo las aguas, tal y como está Jerusalén después del asedio de Babilonia y la destrucción del templo y demás. Así está en los cielos y la tierra.
tohu vabohu. ¿Y a dónde llegamos? ¿Cuál es el final? El Shabbat. Entonces, habíamos dicho que vemos un proceso de tohu vabohu, de desolación, de oscuridad, de tinieblas, a culminación, donde hay plenitud, donde hay orden, donde hay paz, donde hay todo lo que Dios quiere que haya y todo cumple su propósito y todo está funcionando. Para esto había un principio que era el principio de separación. Lo que Dios hace en los primeros días es ir separando. Y además lo va a decir literalmente. Separó la luz de la oscuridad, separó las aguas de arriba de las de abajo. Ordenó que las aguas de abajo se reunieran todas en un lugar y entonces se descubrió la seca, a lo que llamó tierra. Después tenemos el establecimiento de lumbreras para los tiempos. Luego tenemos los animales y el Adán, y Dios que de alguna manera separa al Adán al darle su imagen o al crearlo a su imagen, no darle la imagen, sino al crearlo a su imagen. Entonces lo hace distinto, lo hace separado del resto. Y por último que llegamos al Shabbat, un día separado ya de por sí, del resto de días. Entonces vemos un principio de separación que es lo que hace que, entre otras cosas, los cielos y la tierra tengan cosmos, tengan orden. Bien, entonces, esa escalera es la que os muestro a continuación. Habíamos dicho, y hay que entenderla simbólicamente, la escalera, para trasladarla a nuestras vidas. Esto es una escalera que podemos hacer de domingo a viernes, si queréis. Un ejercicio práctico. Mira qué bonito. Vamos a terminar capítulo 1 con una tarea práctica, un ejercicio de cada semana. ¿Cómo empezamos el domingo? ¿Cómo empezamos después del Shabbat? Con Torah. El primer día que hace Dios, el día 1, separa la luz de la oscuridad. Y habíamos dicho que la luz representaba simbólicamente la Torah. Y que la Torah es la que da luz. ¿Sí? Y aquí hablo de la Torah escrita y la Torah viviente, que fue Yeshua, que fue Jesús. Entonces entendamos Torah de manera amplia, como también estuvimos viendo en su momento, otras realidades que eran luz. Bien, entonces esa Torah que nos llega de parte de Dios, la luz de Dios a través de la Biblia, a través de la Escritura, a través del Tanaj. Entonces llega la luz a nosotros y eso va haciendo separación de la oscuridad, de las tinieblas que aún hay en nosotros. Bien, ¿qué pasa el lunes? Bueno, el lunes establecemos el trono de Dios. ¿Por qué? El día 2, ¿qué hace Dios? Separa las aguas de las aguas de arriba, las aguas de abajo. ¿Y qué utilizaba para eso? Los cielos. La raquía, la expansión, el firmamento, a la que llamó cielos, Shamaim. Y los cielos, según la Escritura, son el trono de Dios, el trono de Adonai. Por lo tanto, que Dios reine en nuestras vidas el lunes. Qué difícil es cuando hay que ir a trabajar, que reine. Entonces, que el lunes reine Dios en nuestras vidas, porque en base a qué llegamos a que Dios reina, a la luz de la Torah. Y aceptar la luz de la Torah hace que establezcamos el trono de Dios, el gobierno de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿qué hacemos el martes? Bueno, el martes nos separamos de las aguas. Y esto tiene que ver con identidad, con ser pueblo. Si Dios reina en nuestras vidas y hemos aceptado que el Dios de Israel es nuestro Dios y que Él gobierna y que Él nos rige por su palabra, bueno, ¿qué pasamos a ser? Pueblo de Dios. Aceptamos los juicios de Dios, aceptamos los secretos de Dios, vivimos como Dios quiere que vivamos. Entonces salimos de las aguas de abajo y se descubre la tierra que de entrada está seca. El martes por la mañana está seca. Ya cuando va avanzando el día, entonces reverdece. Porque dices, ya llega el miércoles, se acaba la semana. Bien, pero tiene que reverdecer, tiene que dar fruto. ¿Sí? De nada sirve decir que uno es pueblo de Dios y no llevar fruto. Bien, entonces, esto ya también lo estuvimos comentando. Después que tenemos en el día 4, día y noche, los tiempos. Sí, habíamos hablado que Dios ponía las lumbreras para separar también. Era otra de las finalidades entre el día y la noche, para señalar los moadim, para señalar los tiempos, los años. Entonces, como parte de esta identidad, uno es que va guardando estos tiempos.
y los procura observar. Fíjate, ¿a quién le dijo Dios, acuérdate del día séptimo? Pues no se lo dijo a Babilonia, no se lo dijo a Siria, se lo dijo a Israel, entendiendo que es Israel y cómo estaba configurado Israel al pie del monte Sinaí. Pero se lo dijo a Israel, acuérdate, ¿quién tiene que ser consciente de los tiempos? El pueblo, que ha aceptado que Dios gobierna sobre ellos por medio de su Torá. Fíjate cómo va escalando. Luego seguimos con el día quinto y sexto. Animales y Adán, la imagen de Elohim. Todo esto nos tiene que ir llevando a ser fieles representantes de Dios. ¿Esto cuándo? Jueves, viernes. ¿Eh? A final de la semana ya uno tiene que empezar a parecerse a Dios. Esto tiene que ser de cada día, ¿eh? No me malinterpretéis. Solo lo estoy poniendo de una manera esquemática. Todos los días se tiene que dar todo. Todos los días se tiene que dar todo. Pero sí vemos una escalera en la creación que nos va llevando hacia el día del cese. Entonces, todos los días tenemos que ir Torá, todos los días tenemos que reconocer quién gobierna nuestras vidas, quién manda, todos los días tenemos que ser conscientes de la identidad y lo que implica y dar fruto. Todos los días tenemos que ser conscientes de qué tiempos tenemos que guardar cuando llegan, estar preparados para eso, acordarnos del día, no que nos pille de imprevisto. Por eso es acuérdate o recuerda. Y todos los días tenemos que ser representantes de Dios, no solo el jueves y el viernes, ¿eh? Entendedme, lo estoy haciendo a modo de broma para que vayamos viendo la secuencia, pero todos los días se tiene que dar todo esto, ¿eh? Y a veces varias veces al día, ¿eh? Todo depende. Entonces, el quinto, sexto día, ya lo que vemos es que hay una creación de animales, pero que Dios separa al Adán. ¿Para qué? Para que sea su representante. Ninguna otra criatura les dará esta misión, que es la misión del ser humano, representar a Dios. Y una vez tenemos la Torá, el trono, el pueblo, los tiempos, la imagen, entonces sí, llegamos al Shabbat, llegamos al séptimo día. Y un día distinto a todos los demás. ¿Por qué? Porque este es el día donde ya tenemos esa plenitud, donde se da todo esto. Si no tenemos, si llegamos al día séptimo, y esto me ha pasado a mí también, si llegamos el día séptimo, pero durante toda la semana esto ha ido de manera regular. El día séptimo se vive diferente. El día séptimo no tiene esa plenitud, no tiene esa dimensión que Dios quiere que tenga para nosotros. Hay desasosiego, queramos o no queramos. Entonces, ¿qué nos va a llevar al Shabbat del Tohu Vabou, que lo tendríamos aquí de manera inicial? Tohu Vabou. Bueno, sería con V aquí, tohu vabohu. Entonces, del tohu vabohu, de este desorden, de aquí, tenemos que llegar aquí. Y el orden se va a conseguir, todo esto sería el cosmos, a través de esta escalera. Y la he puesto ascendente porque llegar al Shabbat bien eleva al ser humano, ¿eh? Eleva a la persona. Con lo cual, esto también es lo que vamos a tener durante los tiempos, durante los milenios. ¿Sí? Lo podemos ir trasladando a diferentes escalas de tiempo. Bien, entonces, bueno, os quería dejar con esto, ejercicio práctico, y ya sí, aunque se nos hicieron las 8:05, pero al menos cerramos capítulo 1 de Génesis, sudé y todo, a mí me emociona, ¿eh? Yo no sé cómo lo vivís vosotros, pero cuando yo lo transmito, a mí se me llena de emoción, y lo vivo con intensidad. Y así espero trasladaros también esa emoción, porque no, la Torá no carece de, de que nos traspase también nuestro ser. Y la palabra de Dios, la escritura, nos tiene que conmover también a esos niveles. Porque al final es Dios a través de la escritura. Así que, bueno, queridos, hasta aquí, capítulo 1 de Génesis. No prometo y no voy a dar fechas ni de la venida de Yeshua, ni de cuándo acabaremos el capítulo 2, ¿vale?